Juan Pablo Secchi, que es director ejecutivo de Poder Ciudadano, para charlar de varios temas, ¿no? Me parece que tienen que ver con la vida diaria de los argentinos. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. A veces me da la sensación de que los políticos entran en una dimensión o en un microclima que no tiene que ver mucho con la gente, ¿no? Hay un montón de problemas en este país, ¿no? Y se está discutiendo si desdoblamos las elecciones, si en La Rioja una cosa, si en la provincia de Buenos Aires. Y hay un gasto de energía y de dinero dando vueltas cuando hay un montón de problemas que son urgentes, ¿no? Sí, da la sensación de tener que pensar si piensan en su propia supervivencia o piensan en los ciudadanos. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Cuando se ve que se discute, bueno, cuándo tienen que ser las elecciones y la respuesta es posiblemente, bueno, vamos a acordar con el presidente de acuerdo a qué es lo mejor para Cambiemos, en el caso Sí. de Nación o Provincia de Buenos Aires, o cuando ves la gran cantidad de gobernadores que van por la Sí. reelección, en provincias que vienen fallando económicamente, socialmente, Totalmente golpeada, ¿no? culturalmente, totalmente golpeadas. Entonces la pregunta es, ¿piensan en los ciudadanos o piensan en la propia clase política? Y a mí me parece que principalmente piensan en la propia clase Y de política. todas maneras me da la sensación de que esto sucede porque no es de ahora, hay que decirlo, ¿no? Esto viene de hace mucho tiempo. El tema de la vocación de poder, en definitiva, no le ha molestado demasiado a la ciudadanía porque no los castiga con el voto, ¿no? Bueno, hay que ver los diferentes distritos, ¿sí? Hay distritos donde el voto es más dinámico y hay cambios efectivos, renovación de partidos políticos en el poder. Podemos pensar en, no sé, lo que fue provincia de Buenos Aires hace poco tiempo atrás o provincias más dinámicas en el interior del país. Pero hay provincias que son casi feudos. No sé si pensamos en el caso de Formosa, por ejemplo, en el cual hay un gobernador que ya, la verdad que perdí la cantidad de mandatos que va, pero debe ir por 5 o 6 mandatos. Entonces, verdaderamente es donde hay que ver qué está pasando efectivamente con la ciudadanía, posiblemente capturada por el Estado, y en otros distritos que no están así, pero también tienen una vocación de poder muy fuerte. No te lo voy a preguntar a vos porque sos justamente de Poder Ciudadano, ¿no? Pero hay como una sensación, yo la tengo al menos, de que la mayoría de los argentinos no se siente república. La república. Y deja en función de los gobiernos la administración como si fueran todopoderosos. Me refiero a los ejemplos que vienen de Francia, por ejemplo, te aumentan el combustible y el francés que se siente la república sale a rechazar cualquier tipo de amenaza que tenga que ver con su situación personal como ciudadanos y como sociedad, Me ¿no? parece que nos pasan muchas cosas a nosotros, ¿no? No es solamente el aumento del combustible, No, que por eso, te también lo doy lo como un tenemos, ejemplo. pero todos los días al ciudadano le pasa algo por el fracaso posiblemente más económico de este país, ¿no? Entonces hoy es el aumento del gas, ayer y hoy también, vos marcabas hace un rato, los cortes generalizados de luz Sí. que hay en todo el país, y mañana es la inflación, y después es otra cosa. El ciudadano reclama, por supuesto que reclama. Lo que no se le puede pedir es una actividad constante al ciudadano que ya tiene un montón de preocupaciones, que se levanta posiblemente a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que vuelve a su casa a las 9 de la noche, y uno para colmo le pide, bueno, y vos no salís a reclamar. Sí, lo mejor es hacerlo, por supuesto, se incentiva a eso, pero tiene que haber una respuesta de la clase política, me parece. Acá tiene que haber una discusión de fondo de la clase política, de un proyecto de país, que es lo que parece que no encontramos. El gobierno utilizó como una de las principales banderas durante estos años la lucha contra la corrupción y de hecho se realizaron muchísimas investigaciones, se apoyó a la justicia para que se lleven adelante y se investigó corrupción del último gobierno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner en particular. Sin embargo, los índices de transparencia a nivel corrupción, a nivel internacional, no se han modificado para la Argentina. Bueno, ¿Por ayer qué? se presentó el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. La Argentina mejora muy poquitito, apenas un punto. En los últimos años había avanzado un poquito, como decís vos, este gobierno avanzó con una agenda, con una propuesta de agenda en materia de corrupción que se vio plasmada, yo te diría, principalmente en el Congreso de la Nación, donde salieron varias leyes, la ley de acceso a la información pública, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la famosa ley del arrepentido que empezó a funcionar. Ahora en Argentina La extensión de dominio que sale por decreto, pero que en definitiva todavía tendrá que dar Exacto, no salió de la mejor forma posible, pero veremos cómo funciona. Pero es esto, bueno, de la norma a la práctica hay una brecha muy grande en la Argentina, ¿sí? Y los procesos para ver los cambios en materia de lucha contra la corrupción
son profundos y bastante largos. Quizás en transparencia se tiene que ver más rápido, ¿sí? Tuvimos un caso esta semana con los ingresos a la Quinta de Olivos, que nosotros venimos marcando, que por ejemplo no podemos saber quién entra y quién sale de la Quinta de Olivos a tener reuniones oficiales con el presidente. Entonces, en materia de transparencia se han dado algunos pasos importantes, pero no se ven reflejados. ¿Pero qué se toma en cuenta, por ejemplo, para hacer el índice? Bueno, ¿Un señor que se sienta en un café a mirarnos? ¿O? No, un índice, bueno, más o menos. Un índice en el caso de Argentina son 8 encuestas a nivel global que se le hace a especialistas en materia de corrupción y a inversores. Entonces vos les preguntás, ¿cómo percibís la corrupción en todos estos países? No es un índice de corrupción propiamente dicho, porque no se puede saber, sino de percepción de la corrupción. Y lo que dicen en Argentina hace muchísimos años es que la perciben un país con alta corrupción, con un alto nivel de corrupción. ¿Inclusive en este momento? Inclusive en este momento. Argentina avanzó en los últimos 4 o 5 años 6, 7 puntos aproximadamente, pasó del puesto 100 al puesto 85, del año pasado a este no avanzó demasiado, con lo cual imagínate entre 180 países estar en el tercer cuarto, y te habla también de la necesidad de cambiar eso, porque los que están opinando son inversores también. Claro. Entonces, el tipo que tiene que venir a poner plata en la Argentina para hacer un negocio dice, bueno, a ver, ¿a qué países voy? Voy a Chile, que está en el puesto número 23, a Uruguay, que está en el 27, voy a Argentina, que está en el puesto 85. Sí, igual es llamativo. Yo no me quiero parecer a Dinamarca o Nueva Zelanda, porque culturalmente y nuestra forma de ser es absolutamente distinta. Ahora, Uruguay se la pone en ese primer lugar, ahí cercano, en el podio de Sudamérica, cuando ha sido históricamente un lugar de offshore y de cuenta fantasma. Sí, hay que ver qué es lo que ven acá estamos hablando de corrupción en el sector público, ¿sí? Se le pregunta vos cómo ves al sector público uruguayo, al sector ámbito público financiero argentino. de lado. Dejamos al ámbito financiero en este caso en particular de lado, y Uruguay y Chile se ven como países confiables, como países en los cuales se puede invertir y no te van a pedir una coima. No quiere decir que no exista la corrupción, no quiere decir que no existan las coimas, pero los tipos desde afuera ven, bueno, estos países son más tranquilos en materia de ir a hacer negocios, de ver, hacer una obra de infraestructura, no me van a pedir una coima, o si me la van a pedir va a ser más bajo que en Argentina, que sabemos cómo funciona efectivamente el Estado. A ver, Pablo, para cerrar, olvídate de Cristina Kirchner, olvídate de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Urtubey, olvídate de Pichetto, olvídate de todos los políticos que son circunstanciales, ¿no? en la vida política de un país. ¿Qué debería pasar en la República Argentina para que seamos distintos en esto y no tengamos esa idiosincrasia de corrupción? A ver, yo creo que todos esos que vos nombraste en algún punto se tienen que poner de acuerdo en algún común denominador a futuro en la Argentina, ¿sí? Y posiblemente en materia de corrupción pasa con, bueno, cuáles son las reglas con las cuales nos vamos a mover, cuáles son las reglas de ética, de moral que los funcionarios se tienen que mover, y en esto no vamos a pactar en otra cosa. ¿Pero estamos mejor en ese sentido? No estamos mejor todavía, no, claro que no. Hay intentos, el gobierno puede intentar enviar una ley, seguramente el presidente ahora dentro de pocos días en la apertura del Congreso va a enviar nuevamente o va a decir que van a enviar una ley de ética pública, pero para esto tiene que haber un consenso. Y principalmente algo que en Argentina falta muchísimo, que es el compromiso de la justicia. ¿Sí? Cualquier ejecutivo nacional, provincial o local puede tener las mejores intenciones. Puede tenerlas o puede no tenerlas. Ahora, si la justicia no acompaña, si la justicia no juzga, si no se sanciona, si desde los ejecutivos no hay prevención en la lucha contra la corrupción, si no es requisito fundamental que lo obvíe, digamos. Sí. Pero sí, la impunidad está garantizada por la justicia en nuestros países. Podríamos ir toda la mañana, Pablo. Toda la mañana. Gracias. Gracias a vos. Seguimos con Karina.